Buenas tardes, una vez más bienvenida a este tercer video, bueno, es el segundo, a este video más, a esta sesión sobre lo que es el tema de modelos y enfoques de intervención psicopedagógica en orientación. Bueno, como ya se realizó la actividad la semana pasada, la que quedó de tarea, pues ya se vio de alguna manera que los modelos básicamente son bastantes, son básicamente una forma de pues ayudarnos a entender un problema, una realidad. En ese sentido, pues empezaríamos justamente de esa definición. La definición de modelo van a poder entenderse entonces como cualquier sistema conceptual que va a intentar representar de forma teórica, sobre todo esto es finalmente conceptual, la realidad sobre la cual se debe intervenir. En este caso, estos modelos que a continuación vamos a desarrollar, más los que ya se revisaron en la lectura, pues justamente buscan esa parte de explicar y de probar teorías sobre cómo una persona, un niño en este caso, conforme pasa el tiempo, cuando se convierte en adolescente y después en adulto, pues debe de enfrentarse a la decisión de tomar una carrera o estudiar una carrera o elegir un área de actividad. Finalmente habría que subrayar ese detalle tan importante, ¿no? Básicamente la orientación es ciertamente con finalidad de estudiar una carrera, pero también puede ser la cuestión de que se elija, o a lo mejor desde el punto de vista laboral. Tal vez este sea a lo mejor un error muy importante que se comete comúnmente cuando se habla de orientación vocacional. Asumir que solamente se trata de ayudar al adolescente, al joven, a elegir una carrera. Pero es también el proceso también debe de incluir la idea de ayudar al joven a elegir una ocupación laboral, ¿sí? Es decir, ok, ¿qué va a estudiar y en qué va a trabajar? Ciertamente, pues debe de haber concordancia, por lo menos a nivel teórico, debe de haber concordancia entre lo que es qué va a estudiar y en qué va a trabajar. Pero habría que recordar algo muy importante. Finalmente, antes de estudiar, o más bien durante su época de estudiante, o nuestra época de estudiantes, pues muchos de nosotros, la mayoría tal vez, trabajó. Y justamente a veces es ese contacto con el mercado laboral, con el mundo laboral real, lo que motiva o hace que el joven pues se oriente hacia una elección de carrera, una elección vocacional, es decir, que estudiar. En ese aspecto tenemos el primer modelo que nos va a ayudar a entender esta realidad, esta dimensión, este problema desde este punto de vista, es el enfoque de rasgos y factores. Primero que nada, tendríamos que hablar justamente que este enfoque se va a basar en una teoría psicológica que justamente se encarga de describir los rasgos y los factores de personalidad que van a ayudar a un sujeto a ser el mismo, ¿sí? Donde se puede entender desde esta particular y específica o punto de vista el rasgo como una característica que se va a mantener estable con el paso del tiempo, ¿sí? Muchos de nosotros, por ejemplo, a lo mejor desde niños fuimos más bien introvertidos, otros tal vez fueron más extrovertidos, a algunos les gustó mucho la parte de construir o la parte de investigar, analizar, a otros tal vez les gustó mucho la idea de socializar con las personas. De alguna manera, desde chicos empezamos a exhibir ciertos rasgos de comportamiento y de personalidad también, que de alguna manera nos van a ayudar a entender o justamente nos van a ayudar a elegir una carrera ya a futuro, ¿sí? Ahora, estos rasgos se supone que con el paso del tiempo se convierten en un signo inequívoco de lo que es un comportamiento que se puede predecir, ¿sí? De alguna manera, si por ejemplo un rasgo de personalidad mío es ser muy extrovertido, significa entonces que en una situación social nueva y desconocida, esta persona va a buscar justamente la forma de poder, digamos, insertarse, de poder de alguna manera
acoplarse a esa situación, dado que ya posee ciertas características de su personalidad que le van a ayudar para ello. Esta teoría pues también tiene que ver mucho con la parte de medición, y justamente en este caso es donde para este enfoque la importancia de medir los rasgos para ayudar justamente al alumno a determinar qué conductas lo van a ayudar a elegir una carrera. Es decir, tengo estos rasgos, exhibo estas conductas, y justamente en la conjugación de mis rasgos de personalidad y mis conductas que yo tengo de manera adaptativa, es que yo voy a poder buscar una ocupación profesional, una ocupación laboral que voy a desarrollar al futuro. Si ponemos a analizarnos un poco con más calma esta situación, tenemos, por ejemplo, en lo que es la parte de recursos humanos, este enfoque de rasgos y factores. ¿En qué sentido? Bueno, que se supone que para una actividad laboral que a lo mejor se llama, no sé, cajero, se requiere que el sujeto que desempeñe esa actividad o que va a desempeñar esa ocupación tenga o posea ciertos rasgos específicos. Es decir, en este sentido, buscamos a la persona que sea la más adecuada para que se pueda insertar en el puesto correctamente y que de alguna manera satisfaga al 100% o lo más que se pueda, lógicamente que satisfaga esos requisitos que le está imponiendo el perfil del puesto. Pues básicamente en la parte laboral el enfoque predominante es justamente el enfoque de rasgos y factores, porque todos los puestos están construidos de tal manera que haya concordancia entre ambas situaciones, la personalidad, las habilidades y lógicamente pues lo que va a venir desempeñando en su ejercicio laboral. Y en ese entonces pues es cuando hablamos justamente de aquella frasecita perdón, aquella frasecita bien ya conocida por muchos de nosotros, donde de repente es la persona adecuada para el puesto adecuado, ¿sí? Y por eso esta teoría se le va a llamar así, o también se le puede conocer así como teoría de la adecuación. En ese sentido, es la persona que se va a adecuar al puesto, ¿sí? Nunca es al revés para esa teoría. O sea, el puesto no va a ser flexible para ciertas personas, no. Es finalmente para una empresa esa parte tan importante de que la persona se amolde, se adecue justamente a este puesto que va a desempeñar por X tiempo, ¿no? El tiempo que vaya a durar en la empresa. Ahora, otra perspectiva que nos brinda Parsons, ya desde 1909, estamos hablando que eso hace más de 111 años, ya en esa época, hace 111 años, él nos hablaba, Parsons, justamente de que todo sujeto que va a enfrentarse a una elección profesional, a una elección vocacional, tiene que tener como prerequisito indispensable una comprensión clara de sí mismo. Es decir, el famoso conócete a ti mismo, know yourself, ¿sí? Esta parte del know yourself, de conócete a ti mismo, justamente va a ser lo que le va a permitir al aspirante a un puesto, pues justamente conocer las demandas y las características del puesto. Por lo tanto, para esta opinión de Parsons, va a ser muy importante justamente desarrollar pruebas psicológicas o baterías psicométricas que se orienten exclusivamente a lograr que la persona que está seleccionando al candidato, al aspirante para el puesto X, puesto fulanito de tal, pues de alguna manera conozca claramente cuáles son sus rasgos de personalidad. Es decir, para este enfoque de rasgos y factores, la medición psicométrica es una actividad inherente del orientador vocacional, porque lógicamente la persona que se encarga de facilitar este proceso de orientación vocacional, selección de carrera y de ocupación laboral, pues tiene que tener en consideración o tiene que facilitar
qué tanto conoce conoce la persona de sí mismo y qué tanto puede obviamente darse a conocer esa persona. Entonces, por lo tanto, va a ser importante en este modelo de los rasgos y factores la psicometría. Por lo tanto, valga la repetición de tanto por lo tanto, obviamente entonces esto nos va a llevar justamente a la situación de que para ser un buen orientador vocacional tenemos que saber manejar baterías de pruebas, tenemos que manejar la evaluación y diagnóstico de la persona, porque justamente a través del conocimiento que me arrojan estos instrumentos, que ojo, son solo instrumentos, no son de ninguna manera como por así decirlo, una fotografía de cómo es la persona. Son instrumentos que nos van a ayudar a comprender la persona en su totalidad. Y lógicamente esto pues nos va a llevar a que con el adolescente que estamos asesorando o estamos interviniendo con él, pues de alguna manera podamos brindar un servicio más profesional, más acorde pues a sus necesidades y también justamente brindar precisamente eso, algo que realmente se amolde perfectamente a sus habilidades y características personales. Otro modelo que también tiene influencia justamente con esta parte de los enfoques de rasgos y factores. Incluso hay una prueba que se llama Test de Orientación Vocacional de Holland. Justamente es este autor que nos postula el enfoque llamado tipológico. Para empezar, este enfoque básicamente nos va a servir para justamente introducir la idea de que hay una estrecha relación del sujeto con su medio ambiente. Es decir, se elige una profesión, se elige una carrera, una actividad laboral, no tanto de manera aislada, sino siempre pensando en que esa actividad que se está eligiendo para desempeñar por el resto de nuestros días, justamente va a estar inserta en un contexto histórico, social y cultural, y que justamente en este caso va a contribuir, tanto el ambiente va a influir en el sujeto como el sujeto finalmente podrá influir en el ambiente. En alguna ocasión comenté, ya hace tiempo, una vez que estaba impartiendo una clase de ética, que en el caso de las profesiones, la ética profesional por cierto, en el caso de la ética profesional se considera la profesión como un modelo, un estatus ideal de la sociedad. Es decir, el profesionista, sea cual sea su actividad laboral que desempeñe, finalmente va a ser como eso a la que la mayoría de las personas dentro de una sociedad como la nuestra aspiran. Lamentablemente esto pues de alguna manera se está empezando a vulnerar. Obviamente también el mundo ha cambiado y ha cambiado mucho radicalmente en los últimos años. Incluso ha cambiado y lo estamos viendo ahorita de primera mano en estos días que llevamos ya de cuarentena por la pandemia. Ha cambiado mucho justamente esta concepción de las profesiones, ¿no? Profesiones que antes eran típicamente muy demandadas, como por ejemplo la docencia, el ser un maestro normalista, drásticamente tuvieron que cambiar su estatus por justamente la cuestión de la pandemia. Ok, yo creo que a lo mejor las personas que son maestros en este momento nunca se imaginaron que iba a llegar un día en que iban a tener que dar clases a un grupo, pero no de manera presencial, sino a través de un enfoque, de una tecnología de comunicación, Zoom, no sé, alguna plataforma de videoconferencia, ¿no? Y eso entonces tal vez les lleve a replantearse mucho su campo de acción, su contexto académico, como qué tanta formación o experiencia tienen que les pueda ayudar. Su entrenamiento o su formación profesional obviamente pues fue inicialmente contemplada con una interacción directa con los alumnos, pero ahora que realmente ha cambiado esta situación, tal vez
se tenga necesidad de incluir en los planes de estudio de una universidad, de una escuela normal, justamente esta parte de la tecnología, las competencias tecnológicas, ¿sí? Ahora, volviendo un poco con la parte de lo que nos decía Holland, Holland opinaba que la profesión es una manifestación de la personalidad de los individuos, cosa que tiene relación con el enfoque anterior de los rasgos y factores. Finalmente, elegimos una profesión fundamentalmente basados en un primer momento, ciertamente las aspiraciones, los deseos, las metas, necesidades, etcétera. Pero el factor que tal vez para Holland es el más importante es la personalidad, ¿sí? El cómo somos, cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo actuamos. Finalmente, una persona que a lo mejor no tiene ni un gramo de compasión, en el sentido general de la palabra, obviamente es una exageración, que no tiene un gramo de compasión, tal vez no va a buscar profesiones que sean humanistas o donde tenga que a lo mejor poner en juego esta falta digamos, de compasión o de empatía, para no poner compasión, de empatía. O sea, gente que no es empática no va a buscar una profesión, obviamente, como por ejemplo medicina, trabajo social, enfermería, o psicología o pedagogía incluso. ¿Por qué? Porque finalmente no es su fuerte o no está en su personalidad ser empático, ¿sí? Y por lo tanto podría buscar otro tipo de expectativas, tanto en cuanto a lo que es elección vocacional o lo que es una profesión, una actividad laboral. El aporte que nos da Holland justamente a esta teoría se le conoce comúnmente como el modelo hexagonal de Holland, donde nos habla de varias dimensiones, de hecho son 6, por eso es hexagonal, nos habla de varias dimensiones que pueden estar interrelacionadas justamente para elegir una profesión, siendo algunas más destacables que otras. Nos habla, por ejemplo, de la dimensión realista, donde estas personas son característicamente objetivos, son manipuladores de la realidad en cuanto a que son personas que les gustan hacer cosas concretas, y en este caso pues obviamente son personas que, dado que les interesa hacer algo físico que tenga con la realidad, por lo tanto sus elecciones profesionales o vocacionales estarían en función de cómo elegir profesiones que tengan que ver con el movimiento físico y o la productividad material. Son personas como que muy concretas, o sea, muy así como que muy, bueno, como decimos comúnmente, que platican de bulto, es decir, gente que a lo mejor necesita ver las cosas para poder interactuar adecuadamente con ellas. Esto quiere decir que no van a ser muy conceptuales, esto quiere decir que a lo mejor no son como personas que a lo mejor tal vez no sean como que muy dadas a la explicación teórica. Un ejemplo de esto podría ser, bueno, obviamente sin intentar menospreciar a esta profesión, los ingenieros, que finalmente se caracterizan justamente por esa digamos, pragmatismo de su actividad. Son gente, hasta cierto punto, y algunas veces se ha podido observar en los grupos, por ejemplo conmigo, en mi caso, que también doy materias en ingeniería, esta parte de que son muy cuadrados, porque finalmente, les interesa más lo concreto, no tanto lo abstracto, lo conceptual y mucho menos lo teórico. ¿Ven teoría? Sí, claro que sí, ven teoría, pero más bien se enfocan en esa parte. La otra sería tal vez la dimensión investigadora, ¿sí? Que tiene que ver justamente con personas que se relacionan con el medio manipulando ideas, palabras o símbolos, donde estas personas van a buscar o prefieren buscar un trabajo que sea aislado, ¿sí? Sí, que sea aislado, que sea de alguna manera a lo mejor ajeno o que no tenga mucho contacto con otras personas, sobre todo donde ellos puedan desplegar al 100% sus características, tal vez por ejemplo a nivel creativo, tal vez a lo mejor a nivel de, por ejemplo, pensemos artistas, escritores, en lo general músicos, etcétera, ¿no? Sería otra dimensión.
Tenemos también la dimensión artística, que en este caso su esencia es ser creativos, es buscar la creación. Son personas que van a ser típicamente hablando muy sensibles, con tendencia a mirar hacia adentro, son introspectivas, pero también pueden ser impulsivas. Y algo muy importante, estas características de la creatividad los va a llevar a ser personas originales, ¿sí? Esa misma característica va a ser justamente lo que los define como artistas, ¿no? Lógicamente, pues las profesiones que se pueden elegir en este campo tendrán que ver con áreas de lo que es la intuición, la parte de la emoción y finalmente la intensidad, que bien puede tener que ver con, como el nombre de la dimensión lo indica, con personas que son, ¿cómo decirlo por alguna manera? Que tienen relación con el medio artístico, como tal, con las 7 bellas artes, ¿no? Pueden ser pintores, escultores, músicos, pueden ser a lo mejor escritores, etcétera, ¿no? Poetas, también puede ser, por ejemplo, lo que son directores cinematográficos, estudiar la carrera de cinematografía, porque finalmente ahí están demostrando sus características fuertes, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de manejar lo creativo. Otro, por cierto, dentro de la que comentaba anteriormente, que es la investigadora, es también conocida como intelectual. Seguimos ahora con la social. En el caso de lo social, pues son personas, es un perfil profesional que tiene que ver con gente que le gusta trabajar en conjunto con personas o a través de las relaciones interpersonales con otro ser humano. Estas personas, por ejemplo, van a ser aquellas que les va a gustar, por ejemplo, la política, por ejemplo, la sociología, por ejemplo, también la parte sanitaria en cuanto a lo que es la medicina, psicología, trabajo social, las leyes también tal vez, porque finalmente tienes que relacionarte con otras personas. Este perfil profesional, social, según Holland, se va a caracterizar fundamentalmente por poseer habilidades verbales, que es justamente su punto fuerte, ¿sí? Estas personas, por lo tanto, van a ser excelentes oradores, excelentes vendedores, porque justamente pueden expresar sus áreas fuertes en esa actividad que, por ejemplo, implica venderle un producto a una persona. No cualquier persona puede vender, ¿sí? O sea, de repente yo puedo vender tal vez un producto, un objeto, un servicio, algo, pero no quiere decir que sea buen vendedor. Alguna vez, como manera de ejemplo de esto que estamos comentando, comentaba con el grupo sobre esta parte de, ok, no es lo mismo ser vendedor demostrador, o sea, el que está atrás de un anaquel o atrás de un mostrador finalmente, a ser un vendedor de canvaseo, una persona que va casa por casa ofreciendo un producto o un servicio. En ambos casos se requieren habilidades verbales, pero tal vez donde se pongan justamente en jaque y sean como necesario esa parte de mostrarlas y poseerlas también, va a ser en el vendedor de canvaseo, porque tiene que arrojar finalmente las suficientes palabras, ahora sí, para vender un producto. Otra dimensión que tenemos es la emprendedora. Este tipo de personas básicamente se van a caracterizar por ser persuasivas, básicamente son extrovertidas, son entusiastas y hasta cierto punto aventadas, por así decirlo, para realizar cosas, ¿no? Estas personas les suele gustarles mucho el poder, ¿sí? Donde finalmente van a tener éxito en trabajos, en actividades o en carreras que tengan que ver con el liderazgo, como por ejemplo la administración de empresas y la supervisión, ¿sí? Entonces son personas que disfrutan mucho ese poder entrar en contacto con las personas, pero de alguna manera para reforzar su postura, ¿sí? Y bien, por último, la sexta dimensión se va a llamar la dimensión convencional, donde van a ser personas que prefieren la estabilidad y la aprobación social.
Es decir, van a elegir una carrera o una profesión que justamente les redunde a ellos en obtener un alto grado de reconocimiento social por las actividades desempeñadas. Podemos, por ejemplo, hablar de políticos, la cuestión administrativa, lo que es tal vez líderes de opinión, ¿qué más pudiera ser? Abogados, ¿por qué no? También. O ingenieros también, que finalmente también tienen esa parte pues, un tanto elevada, ¿no? Esas serían las dimensiones de Holland, plasmadas pues en su obra cumbre, que fue justamente el hexágono de Holland. Otro modelo que vamos a revisar es el modelo de Ginsberg. En este modelo, básicamente concuerda con lo que es el postulado de Holland en cuanto a que tiene que ver la personalidad con él. Pero Ginsberg, a diferencia de Holland, más bien opina que la orientación como proceso inicia o acompaña todo el ciclo vital de la persona, ¿sí? Y en este caso, pues para él, la elección de carrera, la elección vocacional, no nada más se va a circunscribir a lo que es la vida laboral, sino también a todo el desarrollo profesional. Y por lo tanto, este tipo según esta clasificación de Ginsberg, este modelo, por ejemplo, un médico va a ser médico entregado completamente a su profesión y también de alguna manera va a permitir que a lo mejor va a poner como un área importante de su forma de ser la profesión de médico. Y son personas que lógicamente van a ser muy responsables, son personas que lógicamente van a ser muy cuidadosas, celosas y cuidadosas de sus obligaciones, de sus actividades. Ahora, aquí lo importante más que esto es entender la idea que nos proporciona Ginsberg, que justamente este tipo de personas que elegimos una carrera justamente atendiendo al desarrollo global, de alguna manera se van a sentir muy muy comprometidas tanto con la sociedad a través de su profesión y también lógicamente consigo mismos como vehículos o como agentes que permiten esa inserción en el mercado laboral. Para Ginsberg, la satisfacción de necesidades y servicios proporcionados con el trabajo hecho a la sociedad. Es decir, estas personas van a disfrutar la actividad que eligen, una vez que ya la eligieron, van a disfrutar su actividad y justamente van a encontrar la satisfacción de sus propias necesidades personales, individuales, en el trabajo que están brindando a una empresa, por ejemplo, a una institución, a la sociedad en general. Perdón. Para poder entender un poco este modelo que nos proporciona Ginsberg, se le dividió en 3 etapas muy bien diferenciadas entre sí. El nivel de fantasía, que va de los 10 a los 12 años, el periodo de tanteo, que es de los 12 a los 17, y el periodo realista, que comprende los 17 años cumplidos hacia adelante. A continuación vamos a revisar un poco lo que es cada una de las etapas de Ginsberg. Se habla del periodo de fantasía. Ok, imaginémonos, por ejemplo, cuando éramos niños, qué queríamos estudiar y en qué queríamos trabajar. Actualmente que ya somos profesionistas, que ya estamos ejerciendo una carrera o un trabajo, ¿realmente ese trabajo es lo que nosotros proyectamos para la vida? O sea, ¿realmente estamos haciendo aquello que soñamos cuando éramos niños? Tal vez la respuesta sea no. Porque finalmente la característica esencial de este periodo de fantasía es justamente eso, ¿sí? Una fantasía. Tal vez, posiblemente, porque a lo mejor los niños ven a sus padres, si su papá es maestro, si su papá es médico, si su padre es bombero o policía, por un proceso de aprendizaje social van a empezar a modelar su propia conducta. Pero hasta allí es solamente una aproximación inicial, ¿sí? En este caso, justamente la profesión para los niños de entre los 12 y los 17 años de edad solamente va a ser una cuestión, 12 años, perdón, solamente va a ser ven la profesión o se ve la profesión o la actividad vocacional como una mera satisfacción. Ok,
Cuando yo sea médico voy a ganar mucho dinero y te voy a comprar una casa, mamá. Cuando yo sea grande voy a comprar un hospital o a comprar un terreno, una casa con un terreno enorme para meter ahí unos animalitos a la calle, ¿no? Y finalmente llegan al trabajo, a los años, pasan los años y de repente trabajan y tal vez muy pocos se atreverían a decir que sí, yo efectivamente me estoy trabajando en aquello que soñé como niño, ¿no? Me acuerdo, ahorita me vino a la memoria una escena de una película de Disney, que no muchos saben que es de Disney, pero sí lo es, la del niño, ¿sí? Que en este caso esta película es protagonizada por Bruce Willis, cuando se encuentra a un niño que resulta que es el mismo, nada más que en el pasado, ¿sí? Su yo del pasado. Y en una línea de diálogo le pregunta una comentadora al personaje de Bruce Willis, bueno, ¿cuántas personas finalmente tienen la dicha de decir que están trabajando en aquello que soñaron? Yo soñé ser bailarina, no soy bailarina, soy comentarista de noticias, ¿sí? Entonces, justamente este es el periodo de fantasía. Insisto, como tal es solamente una fantasía que de alguna manera se detona o se mantiene o sostiene y se refuerza de manera continua, justamente por aquello que a lo mejor el niño observa en la sociedad, pero principalmente por lo que ve de sus propios padres, ¿sí? El siguiente el siguiente periodo, no modelo, se va a llamar periodo de tanteo. En el caso del periodo de tanteo, básicamente el sujeto, el adolescente, pues lógicamente ya empieza a formularse una necesidad o la seriedad de paulatinamente elegir una carrera y un trabajo. Tal vez por primera vez en su vida como ser humano, como parte del ciclo vital, surge esa inquietud, ok, bueno, ¿qué voy a hacer a futuro? ¿Qué quiero hacer a futuro? ¿Dónde me quiero desarrollar? Ok, yo quiero un montón de cosas, ¿sí? Pero finalmente también, ¿qué más debo conseguir para tener justamente todo ese montón de cosas que yo quiero? En este caso puede ser que el joven, el adolescente, empiece a cuestionarse, bueno, ok, a ver, ¿yo para qué soy bueno? Y el problema es que cuando platica con sus amigos esta parte de para qué soy bueno, pues típicamente se encuentra reforzado negativamente por los mismos alumnos, por los mismos compañeros, que a lo mejor, no, tú para eso no sirves, o eso no es para ti, o lo peor, ese tipo de trabajo, profesiones para, no sé, para mujeres, o si supongamos, si a lo mejor el muchacho le gusta, no sé, tal vez lo que es el estilismo, bueno, si no es que eso no es para hombres, es para homosexuales, ¿no? Bueno, se dice más feo, ¿no? Pero por respeto al público, ¿no? Entonces, finalmente en ese periodo de tanteo, pues también se va aprendiendo o inicia el entender la necesidad de sacrificio, perdón, de la postergación. Es decir, ok, si yo quiero todo esto, significa que entonces voy a tener que pasar X tiempo esforzándome, sacrificándome, estudiando, desvelándome, haciendo tareas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, este periodo de tanteo, pues ciertamente ya hay una conciencia más seria de lo que implica a lo mejor elegir una carrera o una ocupación laboral, y también empieza a consolidarse la idea de que, bueno, van a tener que renunciar a algo, van a tener que dar algo a cambio para poder alcanzar todo eso que desean. Este sería el periodo de tanteo. Y obviamente, también hablando a lo mejor de un punto de vista psicológico, pues durante esta etapa de tanteo de Ginsberg, pues los adolescentes a veces tienes que yo quiero hacer esto, o bueno, no, tal vez quiero hacer esto. Ahorita me acordé, antes de continuar con este mismo modelo, de la anterior etapa en la fantasía, hay un programa, es una serie de Netflix, no sé si de alguna manera haya pasado o pase en en televisión abierta, en televisión normal, no de paga, o no por streaming. Una serie que se llama Cleo y Cuquín, es de dibujos animados, es para animación digital,
para niños. Resulta que Chloe y Cuquín son parte de la familia Telerín, que hace ya unos 20 o 30 años salieron en Televisa, pero cuando eran dibujos normales, o dibujos animados, caricaturas, no tanto animación digitalizada. Bueno, es como un spin-off, lo llaman. En este caso, Chloe Cuquín, justamente, Cuquín es un bebé y Cleo es una niña pues un poquito más grande, ¿no? Sin embargo, la media de la edad tal vez sea no más de 5 años, ¿sí? Pero es más grande ella, ¿no? Entonces resuelven de repente, como en toda caricatura orientada para un público infantil, los niños, Chloe y Cuquín, resuelven problemas, resuelven casos. Y una característica que me llamó mucho la atención es que al final de cada capítulo, que dura como 20 minutos, la niña Cleo dice, ahora ya sé qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer esto. Porque justamente en función de la actividad que realizó en el episodio, se ayudó a los animalitos, se encontró cosas, se investigó asuntos así como complicados, de alguna manera esto le mueve la elección vocacional. Entonces tenemos que Cleo es una niña que no tiene ni siquiera idea de lo que quiere hacer y que simplemente en función de lo que le va interesando, de momento, es justamente su supuesta orientación vocacional, ¿no? Me acordé de esta, y es un ejemplo que se me hace importante comentarlo, porque básicamente así son los niños. El problema sería que a lo mejor en la etapa de la adolescencia, también el adolescente siga igual. Y aquí creo que cabría pues una reflexión sobre algo que lamentablemente pasa mucho en las universidades, que son alumnos, y creo que lo comenté en la primera entrevista que tuvimos, hay alumnos que de repente se matriculan en una carrera, de repente así como que, ok, primer semestre, pues bueno, más o menos, ¿no? Que si la adaptación, que si no sé qué, que si el compañerismo. Pero ya el segundo semestre o cuatrimestre o como se manejen los ciclos, de repente, pues a lo mejor mágicamente deja de ir, no se va, ya se da de baja. Y a veces llega el maestro, me ha tocado a mí, por ejemplo, llego y pregunto, ¿y fulano dónde está? No, pues se dio de baja. ¿Cómo que se dio de baja, no? Sí, es que no le gustó, sobre todo cuando tiene ya relaciones sociales con los compañeros. De repente, pues me dicen, es que le mandé un mensaje, pues me dice que no era lo suyo, que no le gustó la carrera. Número 1, ok, no le gustó la carrera. Lo que llevaba en primer semestre, independientemente del plan de estudios, a lo mejor era una mínima parte de lo que iba a ver en la carrera. Pero aquí el problema es justamente eso, que este adolescente o este joven está generalizando. No me gustó la carrera, no me gustaron las materias que vi, que es muy diferente, ¿sí? Ahora, número 2, de repente está justamente, y por eso se llama así, atanteómetro. Así como que, bueno, pues a ver, si ahorita como que me late ser ingeniero, vamos a ver, como si me gusta la ingeniería, ¿no? Se matricula, paga su cuota de ingreso, etcétera, etcétera, como hace el proceso para ser admitido a la universidad, queda, pero no le gustó. Y así como no le gustó, pues simplemente, ok, lo dejo, no me voy, no me gusta, pues no me voy, no estoy obligado a quedarme. Y a veces vemos gente que, sobre todo cuando hacemos las dinámicas de presentación en los grupos, de repente dicen, no, es que antes yo estudiaba, no sé, leyes, o es que antes estudiaba medicina, antes estaba estudiando ingeniería, antes estaba estudiando cualquier otra carrera, lamentablemente incluso muchas veces diferente radicalmente a la carrera que están estudiando en este preciso momento. Entonces, por lo tanto, es necesario entender que en esa adolescencia pues se va empezando a tomar la conciencia, pero todavía el adolescente no es al 100% capaz de escoger una carrera. Tendríamos que señalar aquí el punto muy importante, que en este enfoque ciertamente se atiende a la parte del desarrollo vital de la persona, de su ciclo vital. Una de las cosas que caracteriza en la adolescencia justamente es la ambigüedad en sus emociones y también la falta de herramientas cognitivas para poder tomar una decisión satisfactoria. Entonces, por lo tanto, esto se va a manifestar justamente en esa idea de que, bueno, pues si no me gusta esta, me voy a otra, ¿no? Y hasta finalmente, después de 3 o 4 intentos,
de ingresar, o de, bueno, más bien, de haber ingresado y que no le gustó, pues se encuentran ahora sí como la profesión de sus sueños. Tendríamos que cuestionar si realmente o no es la profesión de sus sueños. El último, bueno, el último periodo que menciona Ginsberg se llama periodo realista, donde el ya no adolescente, ya más bien joven, pues finalmente se da cuenta que su elección vocacional va a tener una trascendencia en el resto de lo social, ¿sí? Ok, si yo elijo si yo elijo, por ejemplo, ser doctor, ser médico, significa no nada más que voy a lo mejor a operar gente, sino que voy a tener que salvar vidas, voy a tener que a lo mejor consagrarme o dedicarme, para no usar la palabra consagrarme, dedicarme al 100% a esa actividad de poder tener a la vida de una persona en sus manos, ¿no? Y adquiero también tal vez por primera vez la idea de que esa profesión, esa dimensión, esa elección laboral, pues de alguna manera se va a relacionar tanto con su ámbito básico a nivel personal. Es decir, la profesión se convierte automáticamente en este periodo realista en el eje de su existencia. Y obviamente tenemos, y tal vez muchos conocimos, gente que estaba en la carrera, pues que estaba así como que muy concentrada, muy enfocada a lo que es los estudios, ¿sí? Justamente porque y eso va a servir como predictor para el desarrollo laboral ulterior. Y también teníamos de repente los compañeros que a lo mejor no eran tan comprometidos, que finalmente así como que, bueno, si quiero entrar a clases entro, si no, pues no entro, si quiero entregar tareas, bueno, si no, pues ni modo. O si no, ahí me la pasarán, ¿no? Así como, oye, a ver, ¿de qué trató la clase? No, pues tal cual cosa, ¿no? Ah, sí, ya, y hacen su tarea, ¿no? Entonces, son personas que finalmente están en esta parte realista, pero que no logran todavía como lograr ese nivel de compromiso necesario para poder finalmente eh, pues concentrarse, dedicarse a lo que están haciendo. En esta época perdón, en esta época de realismo, pues también ellos van a buscar, o el joven va a buscar la satisfacción de sus necesidades, pero a través de su propio trabajo, ¿sí? Ya no es así como que, bueno, del cielo van a caer las cosas, o mis papis me lo financian, no, aquí ya va a ser, ok, yo estudio para trabajar, y trabajo para estudiar, en la mayoría de los casos. Y esto ya nos habla justamente de una cuestión ya más madura, una cuestión ya más, ¿cómo decirlo? Como más coherente con lo que se quiere ser en realidad. Ahora, este periodo realista de Ginsberg se va a dividir en tres etapas o en tres subetapas. La primera es la exploración, la segunda cristalización y la tercera la especificación. En el caso de la primera, que se llama exploración, si lo vemos aquí en esta imagen, en el caso de la exploración, esta va a ocurrir aproximadamente, habría que ver que las edades no son siempre normativas, más bien son como orientadoras, entre los 17 y los 18 años de edad, donde el joven va a empezar a elegir, o va por lo menos a intentar empezar a elegir. También suele suceder que justamente a esta edad, por la cuestión legal, según la ley federal del trabajo, no puede trabajar una persona menor a los 18 años, y si es de 16 años para adelante, sí lo puede hacer. Es decir, no puede trabajar una persona que sea menor de 18 años, pero de los 16 a los 18 sí lo puede hacer siempre y cuando, dos cosas. Número uno, esté estudiando una carrera y no deje de la escuela, y o sean jornadas laborales más bien cortas, a la mitad. Ahora, en ese sentido, pues justamente en el estadio de exploración, el joven empieza pues ahora sí como a ensayar dónde si le gusta, digo, finalmente tiene todo el tiempo del mundo para elegir el trabajo que mejor le agrade o le convenza. Y son personas que típicamente se matricularon hoy vinieron a buscar tal vez una oportunidad laboral para ver si me gusta.
se quedan un rato, si no les gusta, pues renuncian y se van a otro lado. Y simplemente es parte pues de esto de estar explorando lo que, ¿cómo se llama? Lo que contiene cada profesión. Ok, vamos a calarle ahora con el trabajo, no sé, de cajero, a ver cómo es relacionado con el cliente, cómo es a lo mejor sentir esa presión del estrés de las personas, etcétera, ¿no? Algo muy importante que pasa al final de esta etapa, de este estadio de exploración, es que el alumno, el joven más bien, empieza como a evaluar, pero ya de forma realista, las experiencias previas. Es decir, no fue nada más por juego, sino que, ok, bueno, ya entré o ya me salí de una empresa fulana. Y ahora tengo que empezar a ver o empiezo a hacer una reflexión de por qué no me gustó. Digo, si finalmente me gustó, ¿por qué me salí entonces? Ahora, si no me gusta, ¿por qué no me salgo? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver justamente esas experiencias que va desarrollando el joven en este proceso y ver cómo las considera él en cuanto a grado de dominio. La otra subetapa se llama cristalización, que va de los 19 a los 21 años. Aquí ya no hay tanto esta cuestión de buscar una elección o de intentarle a tanteómetro, como se puede así llamarlo, sino ya hay un compromiso todavía un poco mayor y empieza a elegir o empieza a consolidar digamos unas opciones de elección, pero en función de las experiencias que adquirió. Entonces, en la fantasía veíamos justamente que el niño elegía la carrera o el trabajo que quería tener en función de lo que le gustaba, ¿no? Y qué tanto era reforzado positivamente por el entorno. Pero cuando una persona llega a este estadio de cristalización, se habla entonces que ya puede empezar a decidir una profesión correctamente considerando el entorno y no nada más la parte de lo llamativo del puesto o a lo mejor la parte económica tal vez, ¿sí? Por último, se llegaría a la etapa de especificación que de acuerdo con Ginsberg solamente es posible de los 22 años de edad en adelante, donde finalmente el joven va a admitir su orientación vocacional y va a ser capaz de iniciar una respuesta, una conducta contundente al respecto. Es decir, ya va a buscar más seriamente o se va a interesar más por esta cuestión de buscar información sobre la carrera. Ok, bueno, sí, pero ¿qué es lo que hace, no sé, un cirujano dentista? ¿Qué es lo que hace el psicólogo? ¿Qué también a lo mejor le van los psicólogos? Porque finalmente son partes que también ellos tienen que empezar a buscar. Ahora, lógicamente, es como las teorías, las etapas ideales. También, como se dijo al principio, el modelo teórico nos va a servir para intentar explicar la realidad. Entonces, faltaría justamente a esa descripción de la realidad en las etapas que se mencionaron, o los modelos que se mencionaron. Faltaría ahora entonces contrastarlo, o sea, si realmente hay una congruencia o no. Y ok, en este caso, ciertamente estas teorías pues nos van a servir para empezar a comprender lo complejo que puede ser elegir una carrera o una actividad laboral. Por lo tanto, en ese sentido, esos dos modelos, tanto el de Ginsberg como el de Holland, son tres, perdón, y el de rasgos y factores, pues nos van a empezar a arrojar una luz sobre cómo podemos orientar adecuadamente a una persona que va lógicamente a empezar un proceso de elección de carrera. Y también obviamente pues sería considerar todo lo positivo o todo lo favorable que tengan los enfoques que se revisaron, lo que es el modelo de los factores, rasgos y factores, el modelo de Ginsberg, ¿sí? Y el de Holland, para justamente poder brindar una orientación que realmente responda a las necesidades planteadas en un primer momento por el sujeto. Es decir, cuando se brinde el seguimiento, acompañamiento a nivel, no sé, laboral, pues tenemos que considerar también factores que tienen que ver con qué tanto el alumno, bueno, el joven, qué intereses tiene, qué habilidades tiene, para justamente partir de ahí para lograr un adecuado acompañamiento.
Es decir, no podríamos acompañar a nadie en un proceso de elección vocacional si de entrada no nos queda claro cómo opera el modelo que estamos pretendiendo implementar, y algo también mucho más importante tal vez es justamente como conocer el contexto presente en donde se desarrolla el sujeto, y también pues que también hacer que él se conozca a sí mismo. Esto va de la mano porque finalmente, si no fuera de la mano, la orientación vocacional sería nada más como una serie de consejos dados así al aire, sin una fundamentación empírica real. Muy bien, en este momento pues lo vamos a terminar este video hasta aquí. Es un tema que vamos a continuar en las próximas sesiones, dada la importancia que tiene conocer los modelos de orientación vocacional y cómo se puede hacer para, desde cada modelo específico, justamente cómo responder esos cuestionamientos que nos presenta la labor de orientar a una persona para que haga o una elección vocacional o elija un proyecto de vida. Pues por mi parte es todo, agradecer su asistencia, su paciencia a este video, y nos continuamos la próxima semana. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto a sus órdenes a través de lo que es la plataforma de Classroom, o incluso pues a través de los comentarios del video. Nos vemos la próxima semana y que pasen feliz fin de semana. Gracias.